vamos a leer en el Evangelio de Juan, el capítulo 17, de los versículos 1 al 23. Dice así en el nombre del Señor, dice: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre la humanidad, para que dé vida eterna a todos los que me diste. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. He manifestado tu nombre a aquellos que del mundo me diste. Tuyos eran y tú me los diste, y han obedecido tu palabra. Ahora han comprendido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Yo les he dado las palabras que me diste y ellos las recibieron y han comprendido en verdad que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos y ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, cuídalos en tu nombre, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los cuidaba en tu nombre. A los que me diste, yo los cuidé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tal como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y aquí está el objetivo por el cual Jesús se manifestó a nosotros. Dice, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ese es el para qué. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo crea que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. En esta oración de Jesús al Padre, nosotros podemos ver un interés, una preocupación muy grande por básicamente dos cosas. Uno, que el Señor nos guardara, pero repetidamente en toda la oración está el tema del que vamos a hablar hoy, que es, Él le pide que nosotros seamos uno con Él, con Dios, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que seamos uno entre nosotros. Y Él dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Hay una unidad que es perfecta y que es el deseo de Dios. Dios quiere que nosotros vivamos en unidad. Y yo entiendo este sentir de Dios, y ustedes, las que son mamás, así como los papás, seguramente lo pueden entender también, porque nosotros con nuestros niños, desde que están chiquitos, nuestros hijos, los que tienen más de un hijo, saben que nosotros queremos que ellos se amen, que ellos se protejan, que ellos no estén peleando, que no haya divisiones entre nuestros hijos. Y ese es el mismo deseo de Dios para nosotros. Y resulta que hay muchas cosas que nosotros hacemos, hay comportamientos con los cuales nosotros pues estamos cerca unos de los otros, y nosotros pudiéramos pensar que estamos viviendo en esa unidad que Dios quiere, pero no necesariamente. Y hoy Dios nos quiere hablar, nos quiere enseñar cuál es la verdadera unidad que Él quiere que nosotros trabajemos en nuestra vida y con nuestra familia. La unidad perfecta, que seamos perfectos en unidad, como dice aquí en Juan capítulo 17. Hay un camino hacia esa unidad y es lo que vamos a ver hoy, y lo vamos a ver estudiando los diferentes niveles de comunión que existen. Y ahí es donde digo que a veces nos enredamos y estamos en el primer nivel o estamos en el segundo nivel de comunión y creemos que ya estamos en la unidad, que es el tercer nivel. Mateo 12:25 dice, todo reino dividido internamente acaba en la ruina. No hay casa o ciudad que permanezca si internamente está dividida. No va a permanecer, va a caer en ruina.
va a acabarse. Si nosotros siguiéramos, Dios nos guarde, no nos dividiéramos de Dios, acabaríamos en la ruina. No permaneceríamos, ¿no? La separación en la familia, la separación entre las personas que deben ayudarse entre uno y otro, la separación de la iglesia, obviamente, del cuerpo de Cristo, traerá ruina, no permanecerá, dice el Señor. Nosotros tenemos que caminar entonces hacia el máximo nivel de comunión que Dios quiere darnos a nosotros, quiere que vivamos, que experimentemos, que es la unidad. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor de estos tres niveles que nosotros debemos vivir. Cómo nosotros podemos experimentar esos tres niveles de comunión. Vamos a leer el Salmo 133, el versículo 1. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Aquí vemos los dos primeros niveles de comunión. El primer nivel es estar juntos, es el nivel de unión, de acercarnos, y tiene que ver con la parte física, con el cuerpo, ¿verdad? Y el segundo nivel es estar juntos y en armonía, que es, armonía es unanimidad, con acuerdo, con armonía, y eso tiene que ver con nuestra alma. Nosotros podemos estar juntos y sin armonía, ya no sería bueno, ya no sería delicioso. Pero cuando estamos juntos y en armonía, se cumple esta palabra. ¡Wow! ¡Qué bueno y qué delicioso es estar los hermanos, las familias, los amigos, juntos y en armonía! Esos son los dos primeros niveles según la palabra del Señor. Y el tercer nivel de unidad que el Señor quiere que nosotros alcancemos trasciende la esfera del cuerpo, trasciende la esfera del alma, porque es en el espíritu que nosotros podemos lograr la unidad que Dios quiere que nosotros logremos. Dice el Señor en Efesios 4, del 1 al 3, sean humildes y mansos y tolerantes y pacientes unos con otros en amor. Procuren mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. El amor es un fruto del Espíritu Santo, igual que la paciencia. Todos esos son frutos, la mansedumbre del Espíritu Santo. Para poder ser humildes, mansos, tolerantes, pacientes unos con otros en amor, necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos mantenernos unidos a Dios y sabemos que el Espíritu Santo es Dios. Procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, estos son los tres niveles de comunión que nosotros podemos vivir, podemos experimentar, para lo cual el Señor nos ha dado capacidades físicas para estar juntos, capacidades intelectuales y emocionales en nuestra alma para estar unánimos, y capacidades espirituales en nuestro espíritu, como el amor, la paciencia, la humildad, la paz, para estar en unidad. Vamos a ver, seguimos viendo, entonces vamos a ver cada uno de esos tres niveles, un poquito más que dice la palabra de Dios acerca de eso. Colosenses 3:16 nos habla de instruirnos, de exhortarnos unos a otros con toda sabiduría, de cantar al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales, unos a otros, o sea, juntos. Tiene que ver con nuestras capacidades físicas. Tenemos que mover el cuerpo para estar juntos. O ahora que estamos, por ejemplo, que no podemos estar físicamente juntos, usted para estar en esta reunión tuvo que haber visto con sus ojos, su cerebro, la invitación. Eso es un tema físico, usted tuvo que verla físicamente, usted tuvo que entrar en una computadora, en un celular, en una tablet, ingresar, está actuando con sus capacidades físicas, en ingresar allí y sentarse en un lugar cómodo para usted estar junto a nosotros en esta reunión. Estar juntos tiene que ver con vernos, con llamarnos, con escribirnos por chat, por correo, como sea, por WhatsApp, visitarnos, comer juntos, pasear, hacer actividades juntos, comunicarnos entre nosotros, y también el Señor quiere que estemos junto a Él. Por eso Él dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Cuando esta reunión es una reunión donde estamos viendo la palabra de Dios. Entonces, al ustedes
unirse a nosotros en esta reunión, ustedes están acercándose a Dios. Nosotras estamos acercándonos a Dios a través de la palabra de Dios. Entonces, y hay muchas otras formas de acercarnos a Dios donde usted tiene que usar sus capacidades físicas. Ir a un lugar, arrodillarse o sentarse o de pie, como sea, a alabar a Dios, ¿verdad? Actuar, estar juntos es importante. Es un paso muy importante hacia la unidad, pero no es unidad. Yo quisiera que usted en unos segundos se respondieran si usted se está acercando o si usted se está alejando de las personas que usted ama. Y si usted está tomando acciones para acercarse a Dios. Cuando queremos caminar en la unidad, debemos estar juntos. Entonces, la unión, que es estar juntos, requiere el uso de nuestras capacidades físicas. La unanimidad, que es el aspecto, el segundo nivel de comunión, es vivir en armonía, hacer acuerdos con las demás personas. Y para eso Dios nos ha dado capacidades intelectuales, emocionales, que se encuentran en nuestra alma. Miren lo que dice Romanos 12, versículos del 16 al 18. Dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Perdona, haz lo que puedas, lo que esté en tus manos, lo que esté a tu alcance, para estar en paz con los hombres. Armonía, unanimidad, es una decisión que tomamos nosotros y que es una capacidad del alma. En el alma está nuestra voluntad. Es en el alma donde usted puede decidir hasta el primer paso de la unidad, que es estar juntos. Usted puede decidir si quiero estar junto o no quiero estar junto. Y usted puede decir, bueno, pues yo voy a estar junto con este grupo, pero también puede decidir, pero es que me caen tan mal, es que nadie me hace caso, es que no sé qué, y no está en armonía con ellos. O usted puede decir, ¿sabes qué? Yo me voy a integrar, yo voy a ser alguien que va a aportar, yo voy a ser alguien que va a entender que somos diferentes. Mire lo que dice aquí Hechos 2:46. Perseverando como unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y dice ahí al final, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que debían ser salvos. Es nuestra decisión aportar para que los lugares donde nosotros estamos, donde nosotros interactuamos con las demás personas, sean lugares donde tengan unos ambientes de armonía, un ambiente no de riña, de pelea, de contradicciones. El Señor quiere lugares donde haya armonía para poder llevar a otras personas y que vean, como oró Jesucristo, oh, mira, que el mundo sepa que se aman. Eso el mundo lo va a entender cuando nos vea a nosotros vivir en armonía. Unanimidad, unánime viene de dos vocablos. Uno significa uno y otro significa alma. La unanimidad es cuando las almas se acercan. Usted se puede dar cuenta, por ejemplo, con su esposo, si sus almas están cerca. Usted debe hacer y yo debo hacer todo lo que esté en mis manos, como acabamos de leer, para que eso se dé. Es una decisión y es una decisión que requiere humildad y ser sabio en tener un objetivo y un plan para alcanzar ese objetivo. Porque usted puede decir, usted me está hablando de eso, pero ¿qué voy a hacer yo si somos diferentes? Somos totalmente diferentes, pensamos totalmente diferentes. Cuando la gente quiere que todos piensen y sientan igual, está abonando a lo que es el rechazo de la gente y la división. Y eso sucede y lamentablemente lo promueven muchos los líderes en las organizaciones de todo tipo, empresariales, de gobierno, eclesiásticas también y en la familia. Aquí se dice lo que digo yo y nadie puede pensar diferente. Creen que si la gente piensa diferente es que está en rebeldía y está mal. Eso no es de Dios. Nosotros tenemos que aceptar que somos diferentes. Dios nos hizo diferentes. Dios ama la diversidad.
Entonces nosotros vemos las cosas diferentes, sentimos las cosas diferentes, vamos a opinar diferente, vamos a decidir diferente. Y no es fácil, pero tenemos que lograr convivir en armonía, aunque pensemos diferente. Miren lo que dice Hechos 1, versículo 14. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Y eso son lo que trae pleito entre nosotros, y eso es lo que trae guerra entre nosotros, eso es lo que trae guerra entre las naciones. Pero ¿qué pasa? Eso no solamente sucede entre las personas. Yo veo que nos sucede a nosotros con nosotros mismos. Decía Pablo, que lo que quiero hacer, no lo hago. Porque nosotros tenemos una lucha interna de nuestra carne, de nuestras emociones, de nuestras pasiones, con lo que sabemos que debemos hacer para lograr la unidad. Yo tengo que reconciliarme, yo tengo que perdonar. Pero mi corazón que me dice, no, ya tengo que dar, no quiero hacer eso. Yo estoy decidiendo complacer lo que deseo hacer. Cuando nosotros somos personas que consistentemente hago lo que yo siento hacer, en lugar de lo que yo creo, lo que yo sé que debo hacer, esa es una persona inmadura, esa es una persona que es controlada por sus emociones y va a tener muchos problemas. Entonces, internamente nosotros tenemos luchas y también tenemos luchas con las otras personas que tienen sus propias pasiones, sus propios deseos, sus propios pensamientos. Mire, yo quiero hablarle de algunas diferencias que nosotros podemos verlas como problemas o podemos verlas como enriquecedoras. Por lo menos 3 diferencias que podemos tener nosotros los seres humanos. La primera de ellas es una diferencia establecida por Dios. Somos diferentes en los dones, ministerios, habilidades que el Señor nos ha dado. Hechos capítulo 1, versículo 14 dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones. Pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Hay de todos los ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo. Y hay diferentes dones también para bendecir a la iglesia del Señor. Y por ejemplo, si nosotros no somos conscientes de eso, nosotros podemos caer en el error de etiquetar a la gente cuando la gente manifiesta su opinión, manifiesta su sentir, o toma decisiones que están influenciadas por lo que Dios puso en ellos, y entonces pensamos mal de la persona y empezamos a separarlos, aunque sea en nuestra mente nada más. Por ejemplo, imagínense que usted forma parte del equipo de liderazgo de una organización eclesiástica que está revisando la estrategia para el siguiente año, que implican asignación de presupuesto para esos planes. El que tiene el ministerio, por ejemplo, de evangelista, ese va a querer que vayamos a predicar el evangelio en todo Panamá. Y él lo va a vender, lo va a impulsar, porque esa es la pasión de su corazón. Puede caer en un estado extremo que no estaría bien, pero hay que entender por qué lo hace. No es porque es un necio, porque él tiene esa pasión. El que tiene el don de la enseñanza, por ejemplo, que cree en la formación de discípulos, él va a decir, no, nosotros lo que tenemos es que desarrollar al cuerpo de Cristo. Tenemos que invertir más en la escuela bíblica. Tenemos que invertir más y apoyar más a los grupos de estudio bíblico, como le llamen, grupos pequeños, redes de crecimiento, como sea. Tenemos que invertir allí, porque en la medida en que la gente crezca y madure, vamos a tener un crecimiento orgánico. Ellos van a hablarle de Dios a la gente que conocen, igualmente se va a evangelizar. Son 2 posiciones diferentes, producto en gran medida de esa pasión que tienen las personas. Ellos tienen que repensar, escucharse entre ellos, y el que está dirigiendo tiene que ver entonces, definir las prioridades, hacer un proceso sano para llegar a acuerdos. Malo es inmediatamente calificar mal a la persona. Eso es no entender nuestras diferencias, y eso es precisamente lo que el diablo quiere, que nosotros estemos en discordia. Nosotros debemos respetar nuestras diferencias. Otra cosa en la que nosotros somos diferentes es en nuestro temperamento, y eso también es dado por Dios. Tiene propósito, también tiene que ver con el ministerio que Dios tiene, los dones que Dios deposita en las personas. Yo estoy segura que eso tiene que ver con eso. Por ejemplo, hay 4 tipos de temperamentos crudos, pues básicos. Entonces, el dominante, el influyente, el estable y el concienzudo. Es lo que le llaman el DIS, para recordarse de los 4 temperamentos. Todos los temperamentos tienen virtudes y tienen debilidades. Debilidades que se manifiestan fuertemente
cuando la persona está estresada, cuando la persona está deprimida. Nadie es de que full dominante o full estable, full influyente o full concienzudo. Nosotros tenemos un poquito de los 4 temperamentos, o tenemos mucho de uno y un poquito menos de los demás. O sea, hay uno que es el que es más fuerte en cada uno de nosotros, 1 o 2 más. Y nuestro temperamento influye mucho en la forma de tomar decisiones. Por ejemplo, una persona que tiene muy fuerte el influyente, el influyente es una persona sociable, extrovertida, entusiasta, optimista, vigoroso, persuasivo. Esa persona, de repente están también otra vez, el grupo de la iglesia está definiendo el uso del presupuesto para el siguiente año. Entonces él dice, mira, yo creo que nosotros tenemos que comprar 200 sillas más, dice el influyente, porque nosotros estamos creciendo, la iglesia está creciendo y vamos a que la gente no esté incómoda, la gente venga, se siente, venga y tenga dónde sentarse, ¿verdad? Así que yo considero que debemos comprar eso, yo puedo ir a cotizar, El concienzudo, que también es parte del equipo de presupuesto, es analítico, preciso, acata reglas, es lógico, prudente, estratega, disciplinado, orientado a los datos. Él va a decir, bueno, pero es que nosotros no podemos gastar $1,000 en 200 bancas sin haber revisado las estadísticas de cuál es la asistencia de los últimos, por lo menos los últimos 6 meses. Vamos a ver el crecimiento de la asistencia en los últimos meses, a ver si amerita que compremos una banca, 10 bancas, 20 bancas, 100, 200 bancas. ¿Ven? Son 2 puntos de vista diferentes que influyen en la toma de decisiones y son válidos y son buenos. Si tú tienes un equipo de trabajo donde todo el mundo es concienzudo, a lo mejor poco se va a arriesgar a hacer ciertas cosas. Si llenas tu equipo de gente que es exactamente igual, pierdes esa diversidad de puntos de vista. Ahora, les decía que los temperamentos, así como tienen virtudes, tienen debilidades. Por ejemplo, el dominante puede ser agresivo, puede ser muy directo, puede ser muy brusco, puede parecer egocéntrico, puede parecer arrogante, muy autoritario, porque es el dominante que está en el cuadrante rojo, es la persona que es muy decidido y él va para adelante y él, si le ponen un objetivo, él va a lograr ese objetivo aunque tropiece con un montón de gente y la gente sufra. El otro, el influyente, por ejemplo, pierde el sentido del tiempo. Le dicen, tienes media hora para hablar, para tu charla, y se agarró la hora entera. Puede ser indisciplinado, indiscreto, porque habla mucho, excitable, tiende a romper las reglas. Todo lo contrario del concienzudo, que puede ser perfeccionista, extremadamente crítico, cerebral, frío, reservado, no sociable, y también puede que sea tímido. A diferencia, ese contrasta con el influyente. Y el estable, que muchas veces es malinterpretado como reacio al cambio, ¿no? Es una persona calmada, cuidadosa, buen escucha, paciente, diplomático, evade conflicto. A él no le gusta el conflicto, a él le gusta que todo esté calmado, que todo esté tranquilo. Pero puede ser, la debilidad puede ser testarudo, frenado para los cambios, y también puede ser una persona que guarda rencor porque no es muy expresivo. Entonces, ¿qué demanda de nosotros la madurez, para alcanzar la madurez en nuestro temperamento? Primero, conocerme. Yo tengo que conocerme, conocer cuál es hacia cuál de los temperamentos yo tiendo. Hay tests que se pueden hacer acerca de eso. Yo tengo que observarme y tengo que entregarle mi vida al Señor, porque el Espíritu Santo de Dios puede producir el fruto que yo necesito en mi vida para manejar correctamente las emociones desagradables. Y lo otro que debo hacer es observar a las personas sin etiquetarlas, porque nadie es dominante, nadie es influyente, o sea, tenemos de todo, les decía, pero hay uno que es más fuerte. Conocer el temperamento de las personas que yo amo, entender sus diferencias y buscar la forma como se trata a una persona, ser efectivo en el trato con una persona que tiene fuerte, por ejemplo, el estable. Eso es lo que el mundo le llama inteligencia emocional. Y hay mucha literatura sobre esto. Cómo tratar a una persona que tiene fuerte, a nuestros hijos o a nuestro esposo, lo que sea, que tiene fuerte, por ejemplo, el estable. No decir, pero es que este es un lento para tomar decisiones. Tengo que ver cuál es la forma efectiva de tratarlo. Para tratar a otros hay que desarrollar también necesitamos el Espíritu Santo para desarrollar la paciencia, como leíamos hace un momentito, la paciencia, la sabiduría, pero el Espíritu Santo también importantísimo para nuestra propia vida, para nuestro propio manejo de nuestras emociones y crecer
en nuestro temperamento, madurar, el temperamento que Dios me dio y que nadie me lo debe criticar, usted no se avergüence de ser una persona que, por ejemplo, es una persona estable, ¿no? Usted no tiene por qué ser como el otro que es impetuoso, no, usted es así, Dios lo hizo así, pero usted tiene que manejar, crecer, y para eso está Dios con nosotros. Créame, es muy importante para la unidad entender que somos diferentes en temperamento y también somos diferentes en lo que le llamamos el carácter o la personalidad. Dice que el carácter es la suma de nuestros hábitos. Nuestros hábitos es la punta de esa pirámide, ¿verdad? Pero la base, que es de donde se construye, donde el fundamento para todo lo que está arriba, la base es lo que nosotros tenemos adentro. ¿Se acuerdan cuando hablamos del corazón? Todas las veces que hemos hablado del corazón. La base es lo que está en nuestro corazón. La base son los valores que nosotros hemos adoptado como propios, los principios, las creencias, aún las experiencias que nosotros hemos tenido, que nos marcan, la formación que hemos recibido en nuestras casas, la formación académica que hemos recibido, aún la formación profesional. Todo eso nos ha formado a nosotros. Hablando de formación, una persona que tiene en mi caso, por ejemplo, que mi formación es con temas de números, pues yo estudié economía y en la formación académica y la formación profesional, pues trabajé en un banco, finanzas. Por ejemplo, yo soy dada a estar muy pendiente de los riesgos en la parte financiera, en la buena construcción de un presupuesto que nos ayude a lograr los objetivos, pero puedo ser malinterpretada como una persona que nada más está pensando en la plata. Los que me conocen a mí bien, saben que yo soy una persona, por ejemplo, que en lo que yo hago, y eso es porque Dios lo ha puesto en mi corazón, o sea, yo ni gano ni quiero estarle quitando plata a nadie. Las creencias que nosotros hemos adoptado, los principios que a nosotros nos parece, por ejemplo, del principio, por ejemplo, de que la vida es sagrada, ese es un principio y tú vas a todo lo que se construye sobre eso, considera ese principio. Entonces, esa es la base de nuestro carácter, basados en esos principios, en esas creencias, y influenciado por nuestro temperamento que acabamos de ver. Nosotros razonamos, analizamos las cosas, vemos los pros y los contras de las cosas y tomamos decisiones. Y también, aparte de la diferencia de carácter, está el tema de la madurez. Porque una persona en este proceso que está con la franja verde puede ser que tome decisiones extremadamente rápidos porque es una persona que toma decisiones por emociones. La madurez tiene mucho que ver también, pero está la base importantísimo de lo que tú crees que es correcto, lo que tú te parece que no es correcto. Entonces tú razonas y tú logras decisiones. En base a esas decisiones tú actúas de una forma u otra, que es el segmento amarillo, que es la parte conductual, el comportamiento, que es lo que los demás ven, porque lo que está abajo nadie lo ve. Eso es lo que decíamos en la reunión pasada, lo que produce una actitud, lo que está abajo, las creencias, los valores, la forma que nosotros decidimos, eso es lo que nos genera una actitud, por ejemplo, hacia la palabra de Dios. Si yo creo que la palabra de Dios es la voz de Dios, yo voy a escucharla con atención y yo voy a obedecer la palabra de Dios. Entonces, lo que se ve es la conducta, pero la actitud es lo que está abajo, ¿no? Entonces, cuando tú tienes comportamientos repetidos, se convierten en hábitos, ¿sí? Ya tú entonces empiezas a actuar de una manera ya sin pensar, porque en el subconsciente ya tú decidiste, o sea, entonces se generan los hábitos. Y la suma de todos nuestros hábitos es lo que llamamos carácter, la personalidad. ¿Qué es mi conclusión al respecto? Que cuando nosotros queremos trabajar nuestro carácter, nuestros hábitos, nuestra forma, nuestros razonamientos, nosotros tenemos que llenar nuestra mente con la palabra de Dios. Tenemos que hacer lo que dice Romanos 12:2, ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es la palabra de Dios como principio, como base de nuestra vida, la que puede formar en una persona un carácter saludable. Pero nosotros tenemos que trabajar en nuestro carácter, en el mío. Yo tengo que trabajar en el mío. Yo no puedo trabajar en el carácter de la otra persona, porque yo quiero tener armonía con esa persona, entonces ella tiene que cambiar su carácter. Yo tengo que trabajar en el mío y cada uno tiene que trabajar en el suyo. Y tenemos que respetar el de los otros.
Y nosotros podemos ser influencia positiva para los demás. Hablábamos de la armonía, de generar un ambiente de armonía. Nosotros podemos ser buena influencia para los demás, pero nosotros no podemos imponer para que otra persona piense como yo pienso, decida como yo decido, le guste lo que a mí me gusta. ¿No? Entonces, somos diferentes y no podemos obligar, ahí hay que negociar. Cuando tú compartes tu vida, tu tiempo con alguien, entonces hay que desarrollar las habilidades de negociación para que hayan decisiones, para que hayan acuerdos. Entonces, nuestro gran reto es conocernos y trabajar en nosotros, conocer a las otras personas y aceptar a las demás personas. Y entonces, comunicarnos asertivamente. Porque fíjese, la diversidad es algo que recibimos del Señor, pero la división es una decisión nuestra. Si nosotros nos enfocáramos en las cosas en que nosotros coincidimos, y viéramos nuestras diferencias como complementarias para lograr objetivos, nosotros pudiéramos ser como, por ejemplo, una orquesta sinfónica. Ustedes que una orquesta sinfónica tiene instrumentos de viento, instrumentos de percusión, instrumentos de cuerda, que emiten sonidos totalmente diferentes. Sin embargo, usted se puede sentar a escuchar la armonía que produce una orquesta sinfónica dirigida por un plan que se llama partitura. La partitura donde cada uno sabe en qué tiempo entra, en qué tiempo se queda callado, con cuánta fuerza entra, con cuánta fuerza se expresa. Y cada uno con su sonido, que es diferente, armoniza y nosotros disfrutamos. Y esa es también una clave importante para armonizar, que nosotros podamos tener un plan, un objetivo común. Miren, estar juntos y estar en armonía es una belleza y debe ser nuestro objetivo con todo el mundo, pero todavía no es la unidad, todavía no es la unidad. La unidad trasciende la esfera del alma, que todo esto es en la esfera del alma. La unidad se logra en la parte más profunda de nuestro ser, que es el espíritu. Ustedes ven los sindicatos en sus luchas sociales, cómo gritan, unidad, unidad, unidad. Un pueblo unido jamás será vencido. Ellos están reforzando un concepto importante, y es el concepto de estar de acuerdo con un objetivo, con un propósito. Eso no es unidad, pero ellos le llaman unidad. Y eso no es unidad. Ellos están de acuerdo porque tienen un plan, tienen un objetivo donde cada uno tiene un beneficio, pero donde uno se vea perjudicado, que no va a lograr su beneficio, se rompe esa belleza.Igual pasa con los equipos deportivos, cómo se agarran de la mano y lo llaman unidad, pero lo que tienen es un plan, un objetivo común. Me explico, no necesariamente son amigos, no necesariamente están unidos espiritualmente. Entonces, es buena la unanimidad, perfecto, porque te permite lograr objetivos. Pero, miren, hagámonos ahorita una pregunta antes de pasar a la unidad. Si usted tiene, o yo tuviéramos una necesidad muy grande de tener siempre la razón, wow, yo voy a chillar en los equipos. Uno tiene que decir lo que uno piensa, uno tiene que decir, tú sabes, contribuir con sus ideas diferentes, pero no siempre se va a hacer lo que uno dice. El que tiene que tomar la decisión es bueno que escuche, o sea, que no le cierre la puerta a la gente para que la gente dé sus ideas aunque sean diferentes. Pero el que da la idea tiene que entender que no es que se tiene que hacer, no es que tiene que tener la razón. Y eso desde la casa, desde la unidad básica. Usted se da cuenta, si usted es una persona que está en el nivel siguiente, que es el nivel de la unidad, porque la unidad no busca tener siempre la razón. Vamos a ver entonces qué es la unidad. La unidad es ser uno. Y para llegar a ser uno, ya no se trata de solo nuestras capacidades físicas, emocionales e intelectuales. Tienen que actuar nuestras capacidades, voy a decirlo en plural, espirituales. Dice Primera de Corintios, versículo 1:10, que lo voy a leer porque hay gente que se confunde con este versículo en cuanto a la unidad y en cuanto a aceptar la diversidad. Dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Les hemos dicho que no puedes pretender que todos piensen igual, no puedes pretender que todos sientan igual, porque somos diferentes. Y eso es lo que el Señor quiere, que nos soportemos unos a otros, pero
quiero decir por qué está este versículo y qué es lo que significa, para que no nos confundamos cuando el Señor dice que estemos unidos en una misma mente y un mismo parecer. Pablo le escribió esto a los corintios, porque los de la familia de Cloé, dice la palabra del Señor, ahí en ese mismo capítulo 1 de Primera de Corintios, lo pueden leer más tarde, los de la familia de Cloé les dijeron que había rivalidades entre los corintios. Unos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolo, otros decían yo soy de Cristo, yo soy de Cefas. Imagínense. Entonces Pablo lo que les dice a ellos es que ellos tienen que tener una misma mente y un mismo parecer en cuanto a la doctrina de Cristo. Él les dijo que Cristo no estaba dividido, que era esa cosa de que yo soy de uno y yo soy del otro. No, Cristo no está dividido. Dice, fue Cristo a quien crucificaron, no fue a mí al que crucificaron, no fue a Apolo, no fue a otro. O sea, fue a Cristo a quien crucificaron y es por el nombre de Cristo que fueron bautizados. En eso todos tenemos que tener, si queremos tener unidad espiritual, si queremos estar perfectamente unidos, tenemos que estar claros en eso. Y no estar en divisiones, no porque yo soy católico, yo soy evangélico, yo soy bautista, yo soy pentecostal, yo soy esto, yo soy otro. Eso divide a la iglesia, eso divide el cuerpo de Cristo, eso te saca del cuerpo de Cristo. Porque Cristo murió para que para que estemos unidos y tenemos que tener una misma mente, un mismo parecer, teniendo a Dios como nuestro Dios y no poniendo los ojos en ninguna persona. En eso no pueden haber opiniones diferentes. En eso tenemos que pensar la misma cosa. Efesios 4 dice, del 11 al 13, hablando de la unidad espiritual. Si nosotros creemos que Jesucristo fue el que fue crucificado, es el Hijo de Dios, es nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces nosotros vamos a llegar a la unidad de la fe. Si nosotros todos pensamos eso en una misma mente, vamos a tener unidad en la fe, porque no es que unos van a creer una cosa y otros van a creer otras. Y es lo que dice aquí en Efesios 4. Dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por muy bueno, amoroso, hermoso que sea el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro, nosotros no tenemos que poner la mirada en ellos, sino ellos están al servicio de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo, y es a Cristo, a la fe en Cristo que nosotros tenemos, a la palabra que ellos están predicando, que es la palabra de fe. Ahí es donde nosotros nos tenemos que pegar para llegar a esa unidad de la fe. La unidad consiste en ser uno cuando nosotros nos unimos a Cristo. Dice unos versículos antes a lo que acabamos de leer, ahí mismo en Efesios 4, dice, esfuércense por mantener, ¿qué unidad? La unidad del Espíritu. Hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Eso es lo que es uno, un solo Dios, un solo Espíritu, y tenemos que pensar en eso, es un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Y aquí es donde tenemos que coincidir en nuestro pensamiento. Es un solo Dios y entonces vamos a estar unidos espiritualmente a Dios. Imagínense que usted es una gotita de agua, yo soy una gotita de agua. Así, solitas puestas, no sé, en un gotero voy a hacer una gota de agua. Pero si esa gota de agua se deposita en el mar, se tira en el mar, ya es parte del mar. Y si cada uno de nosotros somos gotitas y vamos al mar, ya no somos gotitas, ya somos mar, somos parte del mar. Y eso es lo que sucede cuando nosotros espiritualmente, mi espíritu chiquitito, mi ser espiritual, se une al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Ya yo me uno a Dios y usted se une a Dios y usted se une a Dios, ya somos un cuerpo espiritualmente hablando. Y esa es la unidad que el Señor quiere que nosotros alcancemos. Y esa unidad para esa unidad requiere humildad. Tenemos que humillarnos delante de Dios, delante de su palabra, que es la que manda, y tenemos que vivir humildemente con nuestros semejantes que son diferentes. Dice, sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense. Y sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Ya les dije que, y yo sé que ustedes lo saben, el amor es un fruto del Espíritu Santo. Dios es amor. No, Dios no tiene amor, Dios es amor. Y Él riega con amor a sus hijos, a su cuerpo. Cuando nosotros estamos pegados a Dios, desarrollamos la gran capacidad espiritual del amor, que es el vínculo perfecto.
Y una persona, solo una persona que tiene el amor de Dios puede ser tolerante con las diferencias de los demás. Porque sí, las diferencias de los demás a veces nos sofocan, pero cuando usted lee 1 Corintios 13, usted se da cuenta que el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. Pero nosotros no tenemos esa capacidad si no estamos pegados al Señor. ¿Ves? Entonces, conclusión ya para terminar. Existen 3 niveles de comunión y nosotros tenemos capacidades para vivir cada uno de los niveles de comunión. Para estar juntos tenemos un cuerpo, para acercarnos, para contactarnos, comer juntos, jugar juntos, hacer cosas juntos. Para vivir en unanimidad, para lograr armonía, para tener acuerdos, para que de verdad sea rico estar juntos, entonces tenemos que aceptar que somos diferentes, someter mis debilidades al Señor, trabajar en ellas, comprender las debilidades de otros, priorizar la relación sobre tener la razón que se haga lo que yo digo y controlar a los demás. No, más importante es la relación. Y realizar proyectos familiares juntos. Esos 2 niveles de comunión, delante de Dios nosotros estamos obligados a vivirlo, a hacer todo lo posible para vivirlo. El tercer nivel de la unidad, que es en el cuerpo de Cristo, usted definitivamente no puede tener esa unidad espiritual con gente que tiene otras fees, ¿verdad? Otras creencias, no, simplemente eso, y eso no depende de usted, eso ya Dios lo definió así. No es parte de mi cuerpo el que no cree en Jesucristo. Entonces, allí usted no puede hacer cosas, pero en el cuerpo de Cristo usted tiene que cuidar la unidad. Usted tiene que alimentarse espiritualmente para usted crecer en sus capacidades espirituales, para que el Espíritu Santo le ayude a usted también en el tema de su temperamento y su carácter. Y entonces usted lo va a hacer alimentando el espíritu con la palabra de Dios, adorando a Dios íntimamente, en familia, en una comunidad de fe. Cuidar nuestra fe, mantenernos firmes en Dios y no estar creyendo cualquier otra cosa, como vimos la semana pasada de un hombre que decía que era Cristo, que había venido, que había reencarnado, imagínense. No, usted con la palabra de Dios, usted se mantiene firme en lo que Dios dice. Esa unidad es con el cuerpo de Cristo. Esa unidad es espiritual. Y el tema de la unanimidad hay que respetar. Va a haber gente que no puede tener unidad espiritual con ellos porque creen otra cosa. Por ejemplo, los que creen en Mahoma. ¿Qué hicieron hace 2 días? Un muchacho de 21 años, musulmán, entró a una iglesia católica en Francia, degolló a una joven madre de 3 niños, también le cortó aquí el cuello a un muchacho, a un hombre, y a otra señora la hirió, por la intolerancia a las diferencias en la fe de otros. Bueno, hubo un incidente irrespetuoso, está bien, un incidente irrespetuoso, pero eso no nos debe llevar a nosotros a hacer lo mismo. Dice, acabamos de leer, no pagues a nadie mal por mal. Y eso es una cosa extrema, pero miren lo que dijo el presidente, el Macron, colgó un tuit hace 2 días que decía así, francés, sea cual sea su religión, creyente o no, debemos unirnos en este momento. No cedas al espíritu de división. Y esa frase final me gustó. Hombre, si alguien cree en Mahoma, si alguien cree que las vacas son dioses, bueno, a nosotros nos toca en nuestra área de influencia y donde Dios nos lleve, predicar el evangelio. Y el Espíritu Santo se encarga. Y la persona decide si quiere o no quiere seguir a Cristo. Nosotros no tenemos que respetar la forma de pensar de otros para poder convivir. Eso fue un caso extremo, pero nosotros podemos ser igual de impositivos cuando las personas piensan diferentes que nosotros. Uno puede lograr muchas cosas con las capacidades físicas e intelectuales que Dios le ha dado. Hay cosas que se pueden lograr, pero es imposible, ¿verdad?, ser verdaderamente exitoso en la unión y en la unanimidad si uno no tiene la ayuda de Dios. Les dejo esta palabra antes de adorar al Señor y orar. Es lo que dijo Jesús en San Juan, lo dejó plasmado el apóstol Juan en el capítulo 15, que dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Separado de mí, nada podéis hacer.
ninguno de esos frutos lo vamos a poder tener. Y los frutos a los que el Señor se refiere son los frutos espirituales, ¿sí? Separados de Dios, separados de esa vid donde el Padre es el labrador. Nosotros somos los pámpanos, Jesús es la vid y el Padre es el labrador. Separados de ellos no vamos a poder tener frutos espirituales. Separados de él nada podemos hacer desde el punto de vista espiritual. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Es en la unidad, es en la armonía, es en estar juntos que Dios se glorifica.